continuamos nuestro recorrido por Tabriz, esta ciudad al norte de Irán. Y nuestro primer punto del día es el Arc de Tabriz, una de sus estructuras más icónicas e importantes. Esta construcción data del siglo XIV y lo que vemos hoy apenas son los restos de lo que fue en su momento una gran ciudadela, que era la residencia gubernamental y además una muralla que protegía la ciudad de invasiones extranjeras. Miren, allá se ve como una ventana, porque ya como ya les dije, era también residencia gubernamental. Aquí adentro también habían espacios para vivir y además estaba rodeada por un foso, lo que la hacía prácticamente impenetrable. Las ventanas allá arriba tenían su papel fundamental en esa época, que eran como puntos de vigilancia. Sí, desde ahí se controlaba quién entraba y quién salía de la ciudad, porque pasaban por aquí muchísimas personas, comerciantes sobre todo provenientes de China, de Cáucaso, porque la ciudad formaba parte de la ruta de la seda. Y también por su cercanía con el bazar que estuvimos visitando en el día de ayer, que está relativamente cerca, hasta menos de 1 kilómetro de aquí. Los muros tenían 10 metros de ancho y este fragmento que queda ya tiene apenas 30 metros porque fue destruida sobre todo por ataques, incendios y un terremoto que azotó la ciudad en 1779. Esas construcciones con esos ladrillitos, un trabajo. Eso es lo más impresionante, que estamos habituados a ver este tipo de murallas de piedra, pero esta es construida en ladrillos de barro. Allí se ve, mira, ahí parece que o lo estaban reparando, hicieron algo. Se ve el recubrimiento este del exterior y se ve la parte de adentro. Ve que es menos vistosa, como sí, menos estética, pero es completo de ladrillitos de eso. Es tremendo trabajo, tremendo. Y al parecer era bastante habitual en la época porque ayer vimos el bazar y también estaba completamente construido con ladrillos de cerámica. Desde esta posición y mirar hacia arriba se ve mucho más impresionante, y es que tiene 45 metros de altura. Sí, se dice que durante muchos años fue la estructura más alta de la ciudad, que incluso cuando venías en la caravana de camellos desde muy lejos, la gente se ubicaba fácilmente de dónde quedaba la ciudad porque se veía la muralla. Es decir, que era faro también. Además. Un faro en la tierra. Bueno, todos los faros son en la tierra. Sí, básicamente sí. Pero los faros, ustedes entendieron. Un faro en la tierra porque el faro es para los barcos. No, claro que oscurece. Y este era para los comerciantes. Estaba muy impresionante realmente. Y allá arriba los huequitos. Sí, esa era el área de defensa, ¿no? Por ahí sacaban los tirapiedras. En esa época era arco y flecha. Esta es las costuras. Sí. Y de las grietas que parece de cuando las repararon. Y hay unas cositas así. A través de las costuras. Que eso es como para fijar el empate. Dicen que fueron tantas las batallas que enfrentó esta muralla que aún hoy se pueden apreciar las marcas de los ataques en el muro. Que lo dejaron así para que vean todo lo que ha vivido esta muralla defensiva. Así que no eran tirapiedras, eran cañones. Bueno, las piedras, por lo menos si eran tirapiedras, las piedras estaban grandes. Las catapultas. Y está junto a una de las mezquitas más grandes que hemos visto en la ciudad. Miren qué grande. A ver. El minarete, ¿no? El minarete. Allá arriba era donde antiguamente se paraba el imán a llamar a la oración. Pero actualmente ya como hemos evolucionado en cuanto a tecnología, ya el llamado y la oración lo hacen a través de altoparlantes. Ya no hay que subir allá arriba. Por eso era tan importante la construcción, y me imagino que el ladrillo cumpliera un papel fundamental en la forma de construir las mezquitas y los bazares y las cosas, porque como en esas épocas no habían altoparlantes, todo lo que tú dijeras tenían que oírte lo mejor posible, entonces la acústica de los lugares debería ser lo mejor posible. Era imprescindible construir con buena acústica en esa época.
y con buen clima, porque en ese momento tampoco había ni aire acondicionado ni calefacción, así que tenías que servirte de la arquitectura para crear un ambiente confortable dentro de los espacios. Sí, porque todos estos lugares que están hechos con esos ladrillos conservan bastante bien la temperatura. Que esa fue otra de las situaciones que provocó que se desarrollara tanto la cerámica en esta región, porque el ladrillo así a vista absorbe humedad, es menos resistente a la intemperie. Sin embargo, los azulejos, la cerámica, es muy resistente, no absorbe humedad, no se deteriora con el aire y el polvo, porque en estas zonas hay mucha arena, mucho polvo. Mantiene muy bien la temperatura interior, y los pigmentos, que además se encontraban muy fácil en esta zona a diferencia de otros lugares, los pigmentos eran muy resistentes, de unos colores muy lindos, muy llamativos, muy vivos, y duraban durante muchos años. Por eso hoy día todavía los podemos apreciar en la mayoría de las mezquitas construidas en esa época. Mira, allí queda un pedazo de cerámica. Quizás antiguamente sí habían pedazos de la parte de la estructura que estaba cubierto de cerámica. El minarete este tiene 65 metros de altura. Y solían representar las entradas y los techos de las mezquitas en azul, porque así simbolizaba el cielo. Y el dorado era la luz divina. Pero bueno, está cerrado, así que no vamos a poderlo ver por dentro. Una cosa que nos dimos cuenta con esta señal es que esta avenida es nada más para las bicicletas, las motos y los autobuses, y lo cual está muy bueno, porque así los autobuses no están en el tránsito. Y otra cosa es que tienen en las aceras, tienen estas barreras que nosotros creemos que es para que no se metan las personas en moto por la acera. Miren, aquí nos encontramos otro aquí adelante, y más adelante se ve otra. A lo largo de toda la acera están las señales esas, y la calle y el tránsito, a pesar de haber cantidad de autobuses, no se siente tan caótico y está todo como muy bien señalizado. Hay cantidad de semáforos que sí respetan los semáforos. Yo creo que ya estás entrando en confianza y te estás metiendo para todas las entraditas que encuentras. A ver, encontraste un mural bonito. Esto es como vender agua en el desierto. Así mismo. Está el día de lluvia, vendo sombrillas. Alguna hay que vender seguro. Espérate. Está bonito. Oh, eso hay que probarlo. Yo creo que si te pasas una temporadita aquí, la dieta se va al traste. Mira, con leche condensada. Ay, mamá. Mira los precios. A ver si ustedes logran distinguir algo. Clarito están aquí. Ya se me cae un fruto seco. No puede ser. No puede ser. Mira, tenemos un nuevo suscriptor que se va a suscribir ahora.
plátano. Se caen, chicos. Mira. Vamos a empezar a recoger. Es como una crema de plátano y leche con, bueno, los frutos secos. Pero ¿y esto qué será? Hay una piña. Otra cosa. Pero está muy bueno. Súper cremoso. Se pega. Tú atrapas. No, yo de poquito en poquito y tú has metido un cucharotazo ahí que te llevas de medio. Está muy bueno. Y bueno, ¿cuánto costó? Costó 220 tumas. Ya entendí. 100 tumas es el billete que dice 1.000.000 y tiene 100 debajo. Entonces, eran dos billetes de esos de 1.000.000 y el 20 son los verdecitos que dicen 100.000. Eso es como si fueran 10. Entonces, eso es un tuman. Ese de 100.000 es un tuman de que serían 10 de esos de 100.000 es 1.000.000, ¿entiendes? Por ahí va la cosa. Un poquito nos costó nuestro segundo día para empezar a entender. Y bueno, que todavía tengo que preguntarle los precios a la gente porque no sé leerlos ahí en los papeles. ¿Qué ralladura de coco? Al que le guste el plátano, eso está delicioso. Las avenidas principales se ven muy amplias, muy grandes, muy abiertas, pero cuando entras al interior de las manzanas ya sí el tejido urbano como que cambia, se ve mucho más pequeño de cuando no andábamos en autos y se ve más o menos así. Vamos a explorar un interior de manzana. Incluso aquí adentro las personas tienen sus negocios y lo que hacen es señalizarlos con carteles que no podemos leer, pero bueno. Por ejemplo, ahí hay un negocio, aquí hay una tienda de ropa y zapatos, varios talleres que hemos visto y demás casas como tal. Ahí hay detrás un taller de sastrería y dos entradas a dos patios de vivienda, que tienen como unos patios grandes delante y la casa detrás. Y todo eso al final de este callejón. Escondida dentro de todos estos laberintos que hemos recorrido hoy está una de las casas donde vivió una familia noble en la época dorada de la ciudad de Tabriz, la época de la dinastía Qajar. Así que vamos a descubrir cómo eran estos palacios donde vivían estas personas adineradas de la ciudad, y ya desde la entrada vemos que había mucho buen gusto por el detalle y la manufactura. Miren ahí arriba del arco cómo nos reciben flores y lazos. Y esto es solo la entrada a uno de los patios de la casa. Vamos a entrar a ver qué más encontramos. En esa época tener un jardín era un símbolo de estatus, de poder económico, porque no todo el mundo era capaz de tener disponibilidad de agua. En esa época el acceso al agua era solo para gente de dinero, pero además tener un jardín significaba tener plantas exóticas traídas de otros lugares del mundo, lo cual era muy costoso. Pero además tener un jardinero especializado que supiera cuidar esas plantas y mantener el jardín bonito era también muy costoso. Realmente no es que faltara el agua en la ciudad, sino eran las obras que había que hacer para trasladar el agua desde los pozos, desde los ríos hasta aquí, o crear los depósitos de agua subterráneos en este lugar. ¿Qué pasa? La mayoría de estas casas, y en gran parte por el clima frío que hay en la región, tenían como sótanos, una planta semisoterrada, que ahí entonces es donde habían como espacios para acceder a esos depósitos que tenían con el agua. Incluso habían algunos, los más poderosos tenían hasta piscinas en los sótanos. Y aquí estamos viendo ya que en la planta inferior, esa semisoterrada, pusieron como una tienda de artesanía.
olorcito, el incienso, qué rico. Where are you from? Cuba. Cuba. Welcome to Tabriz. Thank you. Very beautiful city. Thank you. I hope you have a good time in Tabriz. You know? Muy hermoso, completamente de ladrillo y los techos abovedados. Es único realmente. Desde que entra te da un calorcito así y un olor a incienso rico, acogedor. Las artesanías están bonitas, bien bonitas. Miren el traje típico. ¿Tú dónde saliste? Qué bonito todo, mira la cosita, qué bonito. Mira el bigote del señor. Y esta familia, en lugar de un patio, tenían dos patios, uno exterior y otro interior, así que imagínense lo poderosa que era. Los patios eran tan importantes no solo porque eso demostraba estatus y poder económico, sino que alrededor de los patios era que funcionaba toda la vida familiar. En lugar de tener que disfrutar del exterior afuera en la calle con todo el bullicio, el popo, las personas pasando, los animales, lo podían hacer aquí en el interior de sus casas, pero al aire libre. Aquí era donde recibían las visitas, hacían fiestas, tomaban el té, incluso algunos negocios importantes a ese nivel de gobierno, algunas decisiones se tomaban en lugares como este. Estamos entrando al sótano de la segunda casa, la que está después del segundo patio. Y aquí funciona el museo de pintura. Como hicieron como si la luz entrara. Se presentaban hasta la luz. Este es el Gran Bazar. Así sería un estudio tradicional de pintura. Se sentaban ahí en el piso, encima de una manta y pintaban. Ah, y la mezquita azul destruida. Ahí no hemos ido. Es uno de los sitios más importantes de la ciudad que vamos a recorrer luego. Pero recuerden esta imagen porque cuando la veamos totalmente reconstruida, ve que partieron de aquí. Alumbran con el foquito donde está la luna y crean todo ese efecto, qué bonito. Y este es el Gran Bazar, con los patios interiores, los comerciantes cerrando sus tratos, sus mercancías.
otros llegando del camino largo que tenían que recorrer, y aquí con sus chichas, su té. Esto. Qué bonito, las escenas tradicionales, ¿eh? Ese es otro de los lugares que tenemos que visitar hoy. Spoiler por todos lados. Y aquí los tejedores de alfombra. Increíble, ayer vimos esas peloticas colgando, las peloticas de lana, así mismo. Qué lugar tan interesante. Ya esto es de la época moderna, miren, ya vemos el techo como está ahora. El techo como está ahora, pero siguen siendo las mismas frutas. Increíble. Ahí faltamos tú y yo perdidos en medio de la multitud. Hay tremendo talento. Los pintores que hicieron eso están súper bonitos. Esta pintura es del 2020, ¿no? Esta es del 2016. Parecen recortes de periódico. Parecen, no, son recortes de periódicos. Pegaron periódicos y sobre los periódicos pintaron. El gato. Sí, eso nos hemos dado cuenta que cuidan mucho los gatos. Casi todos tienen gatos. En todos los comercios hay uno o dos o tres. Les gustan mucho los gatos. Otra fuente. Qué bonito, miren el techo. Dice que hay que tirarse alguna fotico aquí. Merci. No, my friends. My work. Son estudiantes de pintura y el profesor está dándoles una clase. Muy bonito. Hay como nichos así dentro de las paredes, se ven las paredes muy anchas y unos pequeños nichos dentro de las paredes que suponemos que los utilizaban para guardar sobre todo la comida. Aquí abajo se mantenía fresco en verano y a buena temperatura en invierno, así que eran los depósitos perfectos. Y aquí ven el señor tomando la siesta Con su alfombra. Miren las vigas de madera. ¿Cuántos años tendrá eso para soportar los ladrillos? Welcome. Where are you from? Cuba. Cuba. Yes. Welcome. Oh, Cuba. Very far. Very, very far. Ahora estamos en la sala nupcial de la casa. Las bodas durante la época Qajar eran grandes acontecimientos que se preparaban durante mucho tiempo y luego duraban varias semanas y combinaban celebraciones públicas, ceremonias religiosas y otros momentos rituales que eran más ostentosos entre mayor estatus social tuviera la familia. Entonces en esta sala se realizaban partes de esa larga ceremonia y luego se convertía en el lugar de descanso y privacidad de la pareja al concluir la boda. Pero ver el nivel de lujo con que construían esta sala nos da una idea de la importancia que tenían las bodas, porque eran alianzas políticas, demostraban poder, consolidaban los linajes. Así que las bodas no eran celebraciones familiares y ya como son hoy día. Podían definir la estética de toda la ciudad por muchos años. Esto que vemos aquí en el arte y las representaciones artísticas persas es único. Dentro de la dinastía Qajar por primera vez se representaban personas, pero además muy bien vestidas,
eran príncipes y princesas. Y además los colores rosados, tonos pasteles, son muy únicos del arte Qajar. Y rosas por todos lados. En esta escena representa a todas las mujeres que estaban juntas cortando naranja, picando naranja para hacer jugo. Y en ese momento aparece en la sala José, el profeta José. Y era tan bello José, que ellas se pusieron nerviosas y se cortaron los dedos. Porque andaban con los cuchillos cortando naranja y se cortaron los dedos de tanta belleza que tenía José. El profeta José, además de ser una figura compartida también por el judaísmo y el cristianismo, es uno de los profetas más queridos del Corán, porque se presenta como un modelo de paciencia, pureza moral y confianza absoluta en Dios. Y bueno, aquí vemos representada parte de su vida. Pero ven los vestidos, qué elegantes, muy occidentales. Había en esa época mucha influencia europea, sobre todo francesa. Todo siempre, claro, mezclado con la tradición persa. Pero miren el techo, qué decorado. Hay ángeles, flores. Tiene como relieves y bajorrelieves que nos recuerdan a las estalactitas. Esto es un recurso ornamental típico de la arquitectura persa que se conoce como mocárabe o mukarnas. Lo usaban como transición entre la superficie vertical y la horizontal, y además con ellos aportaban muchísima belleza por el juego de luces y sombras que se generan, lo que crea una sensación de profundidad, movimiento. Se ve muy bonito, muy bonito. Los Qajar fueron una dinastía turcómana que rigió Irán o Persia durante 120 años, entre 1796 y 1925. Esta fue una época de mucha mezcla cultural, mucha apertura hacia las artes europeas, pero específicamente las francesas. Revolucionó completamente la forma en que se veía Persia y sobre todo Tabriz, porque donde radicaban era aquí. Aquí era donde tenían sus casas, sus palacios, y además su arte se caracterizó por no solo la aparición de estos nuevos colores que hasta ese momento no se había visto en el país, sino también por un romanticismo muy marcado. Hasta ese momento no era muy común que se representaran figuras humanas, o sea, personas en los cuadros, y sobre todo muy exagerado. Las rosas eran enormes, las cejas con que ponían tanto los hombres como las mujeres eran muy marcadas, prácticamente una sola ceja, que llamaba mucho la atención. Y los hombres con unos bigotes enormes. Los bigoticos esos bonitos que se hacen así, se hacen. Eso era el mayor símbolo de estatus, de refinamiento, de buen gusto en esa época, era precisamente eso.